aprovecha el viaje. Bueno, de nueva cuenta agradezco muchísimo la invitación. Si quieren hago una invitación y Benito, muy rápido algunos temas y bueno, si me permiten comenzar de atrás para adelante, diputado, nadie está en contra de políticas de austeridad. Creo que en el INE fuimos los primeros, justo cuando se dio el gasolinazo, que en una lógica de solidaridad con una situación de crisis, digámoslo así, y de inconformidad social, decidimos cancelar todos los servicios de telefonía para los altos funcionarios. Desde hace 3 años ningún alto funcionario del Instituto Nacional Electoral cuenta con servicio de telefonía. Se disminuyeron los gastos de representación, se disminuyeron los gastos de gasolina, se devolvieron al erario público, cosa que hoy lamentablemente se ve impactada en el presupuesto, más de 1,000 millones de pesos que esta Cámara había autorizado para construir una serie de edificios y ahorrarnos costos en rentas de instalaciones en la Ciudad de México, que lamentablemente después del sismo se dispararon de una manera considerable. Si ustedes ven en uno de los rubros, déjame poner este ejemplo, algunos de los rubros que tiene que ver, por ejemplo, con rentas, solo del año anterior a este año, por concepto de rentas, que son, uno puede decir, busquen otro espacio. El problema es que nuestras juntas distritales tienen que tener bodegas bien vigiladas. Si las bodegas no están bien vigiladas, vamos a tener un problema como, por ejemplo, se adujo y se litigó en el caso de Puebla. Nosotros tenemos que tener instalaciones, en nuestras juntas distritales son 300 instalaciones, en donde los pelotones de soldados tienen que tener dormitorios. Antes de cada elección la Sedena inspecciona cada junta y nos establece qué modificaciones tenemos que hacer. Esto es parte del presupuesto del próximo año, porque si no, no mandan a los soldados ahí y tenemos que tener dormitorios, cocinas, para un pelotón de soldados. O sea, al final del día, durante los procesos electorales, nosotros albergamos alrededor de 3,500 miembros de las Fuerzas Armadas en nuestras oficinas. Tenemos que tener espacios que muchas veces a las que tenemos que hacerles inversión para poder tener en 142 de las 300 juntas distritales los racks donde operan los sistemas de monitoreo, y eso tiene que estar en espacios refrigerados. Es decir, lo que quiero decir es que finalmente el modelo que hemos construido le impone al propio instituto una serie de gastos que son irreductibles. Si usted va a Ixtepec en Oaxaca, cabecera distrital de ese distrito, el edificio más grande, sobre todo después de los sismos, que existe en el municipio, es la Junta Distrital del INE. Y no hay otro edificio en donde pudiéramos movernos. Eso evidentemente incrementa los costos. En rentas de oficinas centrales, el Instituto Nacional Electoral gasta alrededor de casi 200 millones de pesos. Por eso habíamos pretendido invertir en un edificio en terrenos propios que habría costado 1,000 millones de pesos y que habría redundado en una... No se pudo y fuimos solidarios en ese sentido, devolviendo. No es una institución, se habla mucho de los dispendios, pues yo invito de veras a que se haga un análisis, y lo hacemos cuando quieran, respecto de cuáles son los gastos. Si ustedes comparan los gastos de viáticos, y es una institución nacional, tenemos, o sea, la necesidad de tener presencia, reuniones con nuestra gente de capacitación, etcétera, etcétera, a nivel nacional, y se compara con otras instituciones, dispuestísimo a demostrarlo. Tenemos un monto de viáticos mucho más reducido y de gastos por estos conceptos que otras instituciones. Por cierto, hasta donde alcanzo a ver, tal vez salvo el IMSS o el ISSSTE, difícilmente encontraríamos instituciones que son equiparables al propio Instituto Nacional Electoral, por cómo se ha venido conformando a lo largo de 20 años, 29 años. Dicho eso, somos, hasta donde yo tengo entendido, la única institución que en los últimos 3 años ha planteado disminución de los altos sueldos de los funcionarios públicos. Por la vía de resoluciones judiciales, esto en ocasiones no ha sido posible. Este año nosotros acatamos puntualmente lo que dijo la Cámara de Diputados, pero vamos a también en este sentido, pues acatar lo que digan los jueces. No podríamos hacer otra cosa en ese mismo sentido. Es más, nosotros estamos estudiando hacer lo que hizo la Fiscalía General de la República, es decir, ajustarse en sus tabuladores salariales. De hecho, así mandamos el presupuesto el año pasado, con el punto 5 que establece el artículo 127 constitucional por una función especializada. Ustedes tienen que tomar en cuenta que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, y no está pidiendo que quiten eso, a diferencia del resto de los funcionarios de la administración pública, junto con los del Poder Judicial, somos los únicos funcionarios que estamos impedidos de tener cualquier otro ingreso. Yo sigo orgullosamente dando clases en mi universidad, en la UNAM, pero no puedo cobrar, y no lo hago por el dinero
seguir dando clase. Es decir, yo creo que todos estos elementos tienen que tomarse en cuenta y la mejor disposición a seguirlo planteando. Nunca el Instituto Nacional Electoral ha vulnerado una norma, nunca ha vulnerado una disposición normativa vigente, y eso lo digo con toda claridad. Y con toda la disposición de seguir viendo en dónde se pueden generar economías. Por eso yo lo que decía hace un momento, diputado, iba a ser muy importante. Está el diputado Viedma, que además es representante del Poder Legislativo ante nuestro Consejo General. Pues estamos ahora, tenemos que entrar en un proceso de revisión de nuestras normas, de nuestra operación, para ver en dónde podemos abaratar costos. Es nuestra voluntad hacerlo. Pero cuidado, necesitamos el acompañamiento de los partidos. Porque hoy las normas que hemos construido establecen, por ejemplo, que para 2021 vamos a tener que insacular alrededor de 13 millones de ciudadanas y ciudadanos y visitarlos a todos en sus domicilios, aunque vamos a necesitar nada más 1,5 millones de funcionarios de casilla. Una buena manera de abaratar los costos de las elecciones sería, por ejemplo, insacular a los ciudadanos y visitar hasta que tengamos al 1,5 millones. Me temo que y dejar de visitar después, pues ¿para qué queremos más? El trabajo de campo cuesta muchísimo. La necesidad de funcionarios, de capacitadores asistentes electorales para 2021 va a oscilar alrededor de 50,000 contrataciones. Ellos son los que apoyan a los ciudadanos en las casillas. El problema es que si nosotros dejamos de seguir visitando y nos ahorramos dinero con eso, y los partidos no están de acuerdo, esas elecciones van a ser fuente de problemas. ¿Me explico? Porque se van a acusar fraudes, se va a acusar que no se hizo, que los funcionarios de casillas están sesgados y demás. Es decir, bienvenidos todos los esfuerzos de austeridad, pero entendamos que esto tiene que ser el resultado de un ejercicio conjunto y que muchas decisiones que pueden abaratar el costo de la elección tienen que pasar por un compromiso político de los partidos, no necesariamente de cambios legales. Si vamos juntos, podemos tener elecciones más baratas. Permítame pasar rápidamente al tema de los costos, que se decía que tenemos el sistema electoral más caro del mundo. Somos el único órgano electoral del mundo, diputado, el único órgano electoral del mundo que monitorea radio y televisión. No lo hace nadie más. No hay ningún órgano electoral del mundo que monitoree radio y televisión. Y esto, como les decía, implica solamente el monitoreo de radio y televisión, implica más de 400 millones de pesos al año. Somos de los pocos órganos electorales que genera el registro de electores. Hay muchos órganos electorales que no administran el registro de electores, que eso lo hace otra instancia del gobierno. Eso costaría 3.600, casi 3.700 millones de pesos menos. El problema es que alguien lo va a tener que hacer. En un Estado democrático alguien tiene que monitorear la radio y la televisión. Y la decisión, por una historia de éxito, debo decir, a lo largo de los 30 años, es que lo haga el INE. Mi punto es, todo esto no se toma en cuenta cuando se compara el costo de un sistema electoral, porque lo que se hace es agarrar los 12,000 millones de pesos del INE, dividirlos por el número de votantes, y ahí está el costo pero hay muchas cosas que no tienen que ver, que hacemos nosotros que no hacen en otro lado del mundo. Por ejemplo, la fiscalización. Hay muchísimos órganos electorales, Chile, por ejemplo, en lo que no se hace una fiscalización, solamente se atienden quejas, digámoslo así, de otros órganos electorales, y eso acaba costando. No, corrijo, Chile sí lo hace, pero hay muchos otros órganos electorales que no hacen una fiscalización propiamente, sino solamente resuelven quejas que se están presentando. No quiero abusar del tiempo, diría un par de temas adicionales. Yo creo que los temas de austeridad, vuelvo a insistir, eso se pueden construir, y hay muchas maneras de avanzar. El diputado mencionaba el tema del voto electrónico. En esta misma mesa, en algún momento, con los foros de la reforma electoral, les planteamos por qué no avanzamos ahí sí necesitamos una reforma legal, porque hoy la ley establece que el voto es en papel. Hay muchos mecanismos de voto electrónico que son muy funcionales y que han servido en otros lados del mundo. Es más, nosotros estimamos, el proceso electoral de 2000, déjenme hacer una proyección a partir de lo que fue la elección del 2018. En conjunto, el proceso electoral de 2018 costó alrededor de 8.500 millones de pesos. Es lo que cuesta hacer una elección federal. Si nosotros hubiéramos tenido un mecanismo de votación electrónica, estimamos que habríamos tenido ahorros del orden de 3.500 millones de pesos de ese gasto. Con una diferencia, en breve el INE va a estar colaborando haciendo elecciones de los sindicatos, cosa que esta legislatura aprobó en la reforma laboral, por cierto.
Yo no soy laboralista, pero pues ya formo parte del órgano ¿cómo es? Del Centro Nacional de Mediación. En fin, porque vamos a estar allí y me parece una gran decisión. ¿Por qué no avanzamos hacia el voto electrónico? De hecho, en 2021 queremos precisamente por eso, diputado, que los mexicanos que vienen del extranjero puedan votar por Internet. Esto ocurre en muchos lados y con enormes mecanismos de seguridad. Si no dispone otra cosa esta soberanía, al generarnos presupuestos, nosotros tenemos en el plan de trabajo del próximo año montos, son alrededor de 90 millones de pesos entre la construcción del sistema y la auditoría que mandata la Constitución, para que en 2021 pueda votar mexicanos en 8 estados desde el extranjero vía Internet. Yo creo que esa es una solución a la que inevitablemente vamos a tener que encaminarnos y cuenten con todo el respaldo del propio instituto. Es más, queremos el próximo año traer urnas electrónicas de muchos lados del mundo para que ustedes las conozcan, se familiaricen y encontremos cuál es la mejor solución para avanzar en ese sentido. ¿Por qué más de 2,000 millones de pesos, decía diputado, respecto del presupuesto de este año? Bueno, lo que pasa es que decía, no hay que olvidar que en septiembre arranca el proceso electoral del 21. O sea, la tercera parte del próximo año ya es de proceso electoral federal, en donde estaremos organizando la elección más cara de la historia. ¿Por qué va a aumentar el costo? Porque vamos a tener 6 millones más de ciudadanos, porque vamos a tener un número de cargos en disputa que nunca antes habíamos tenido, mayor incluso que en el de 2018, porque en consecuencia esto detona la multiplicación de las cifras. Acuérdense que el número de ciudadanos que pueden votar depende del número de casillas que hay que instalar, depende del número de ciudadanos que hay que insacular, depende del número de ciudadanos que hay que capacitar, depende del número de funcionarios de casilla que tenemos que reclutar, y acuérdense que a cada funcionario de casilla se le pagan 500 pesos. Multipliquen por 1 millón de ciudadanos, estamos hablando de 500 millones de pesos, solamente para poder pagarles a los ciudadanos que donan un domingo para hacer la democracia en este país. Podríamos decir, ahorremos de ahí, no les paguemos. Y si no tenemos ciudadanos en las casillas, es parte del problema. Y yo creo que la solución hay que encontrarla colectivamente. Nadie está en contra de las medidas de austeridad, al contrario. El día en que el INE cueste menos, el INE va a tener mayor legitimidad social y vamos todos a ser beneficiarios de ese hecho. Pero la construcción, si nosotros decidimos, podríamos hacer muchas cosas, pero si están de acuerdo, dejamos de imprimir las boletas de la próxima elección en papel seguridad y las imprimimos en el papel más barato. Si están de acuerdo, lo hacemos, El problema es que hoy hay una sola... No, ya lo sé. Lo que estoy diciendo es que se pueden construir mecanismos. Podemos construir mecanismos y la oferta del INE es avanzar. El tema de cultura cívica, ¿cuáles son los lineamientos? Pues ahí está la Estrategia Nacional de Cultura Cívica de la que con esta Cámara hemos formado convenios. Yo creo que podemos seguir avanzando en ese sentido. Y vuelvo a insistir, diputado, es que nosotros se puede construir, ¿pueden costar menos las elecciones? Sí. Pero si logramos ese consenso para que eso no signifique merma en la confianza en torno a las elecciones, vamos para adelante. Ese es nuestro planteamiento. De otra manera, mire, el tema de los salarios. En este año, con la reducción, ¿sabe cuál era el ahorro? Ajustándonos a lo que se estableció. Ojo, no, sin tocar lo de la fracción primera del 127, porque ahí está la fracción, y la fracción tercera, porque ahí están, al menos hasta que no cambien la Constitución. Son alrededor de 30 millones de pesos. Vamos para adelante, no tenemos ningún problema en ese sentido. Lo que pasa es que usted está pretendiendo, en la cifra que decía diputado, está planteando, y habría que checarlo, el costo total de esos sueldos. Si se plantea que no se le pague a los funcionarios, pues podríamos, sé que no es el punto. Estoy hablando del ahorro, diputado. Del ahorro, ese es el monto. No es cierto, diputado, pero podemos verlo. Encantado lo platicamos. Lo revisamos con las cifras, diputado, encantado. Y está esa es información pública, por supuesto lo podemos platicar, digamos. Y el tema no es decir, lo hacemos, encantado. Ahorita cruzamos teléfonos, si me permite, diputado, y agendamos de inmediato una cita para poder aclarar el punto. No sé si... Benito, algo muy rápido, ¿cierra? Pues, pero sí, nada más muy breve, por favor, porque ya está la Comisión Federal de Competencia. Sí, muchas gracias, seré muy breve. Aquí en medio. Perdón, sí, seré muy breve.
primero agradezco la oportunidad de tener este diálogo y de poder hacer las explicaciones y atender las preguntas y cuestionamientos de diputadas y diputados.